Ella cantaba con todo su ser para salvar a su hijo enfermo, hasta que, de manera inesperada, un coche se detuvo para escuchar la canción, marcando el inicio de un encuentro que alteraría el destino. El cuchillo tembló en las manos de Amanda, mientras lo sostenía a centímetros del pecho de Cristiano. Sus ojos, normalmente dulces y cálidos, ardían con una furia desconocida. La pequeña destilería familiar se había convertido en un campo de batalla silencioso, iluminado apenas por la luz de la luna que se filtraba entre las vigas de madera. El aroma intenso del agave cocido flotaba en el aire, mezclándose con el olor metálico del miedo. «Destruiste todo lo que mi padre construyó», susurró ella, con la voz quebrada por el dolor y la rabia contenida durante años. «¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo pudiste traicionarnos así?» Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Cristiano, con la espalda contra los antiguos alambiques de cobre, no intentó escapar. Su camisa empapada de sudor se pegaba a su cuerpo mientras observaba el rostro de la mujer que alguna vez lo había mirado con amor. «Amanda, por favor», suplicó, extendiendo lentamente las manos. «Lo que te dijeron no es cierto. Nunca quise que las cosas terminaran así». La risa amarga de Amanda resonó entre las paredes de adobe. «¿Mentiras? ¿Otra vez? Tengo las pruebas, Cristiano. Las cartas, los contratos, todo. Vendiste nuestra receta, familiar a destilerías modernas. ¿Por qué? ¿Por dinero? ¿Por poder?» Las sombras bailaban sobre el rostro angulado de Cristiano mientras tragaba saliva. Fuera, podían escucharse los gritos distantes de la celebración del pueblo. La ironía era cruel. Mientras Oaxaca festejaba el Día de los Muertos, aquí la muerte se sentía como una presencia real, palpable. «No fue por dinero», respondió finalmente. Sus ojos se desviaron hacia la pequeña fotografía enmarcada que descansaba junto a las botellas de mezcal, la imagen de un hombre mayor de mirada severa, con el sombrero tradicional de palma. «Fue por ti, Amanda, por nosotros». El cuchillo en la mano de Amanda descendió ligeramente. Una lágrima solitaria corrió por su mejilla, dejando un rastro brillante bajo la tenue luz. «Te amaba, Cristiano», dijo con un hilo de voz. «Confiaba en ti más que en nadie». El sonido de pasos acercándose rompió el momento. Ambos voltearon hacia la puerta de madera desgastada justo cuando se abría violentamente. La figura imponente de Tiago apareció en el umbral, con el rostro contraído por la ira y un revólver antiguo apuntando directamente hacia ellos. «Así que aquí estás, traidor», gruñó Tiago, su voz rasposa por años de fumar puros y beber mezcal. Sus ojos, pequeños y penetrantes, se movieron de Cristiano a Amanda, deteniéndose en el cuchillo. «Veo que mi hija ya se enteró de tu pequeño negocio». Amanda sintió que el mundo se detenía. Su padre no debería estar allí. Se suponía que estaba en Ciudad de México, cerrando aquel negocio que tanto le había costado conseguir. Ahora, mientras lo veía avanzar con determinación hacia Cristiano, entendió que había mucho más en esta historia de lo que ella conocía. «Papá, espera», comenzó Amanda, pero su voz quedó ahogada por el ensordecedor disparo que iluminó brevemente la destilería. 6 meses antes, Amanda Silva observaba con orgullo la hilera de botellas artesanales que descansaban sobre el mostrador de madera tallada. Cada una contenía el legado de 5 generaciones. El mezcal de la familia Silva, destilado según métodos ancestrales en las colinas de San Dionisio o Cotepec. A sus 32 años, Amanda había transformado el pequeño negocio familiar en una marca reconocida entre los conocedores, rescatando técnicas tradicionales que su abuelo le había enseñado desde niña. La pequeña tienda, anexa a la destilería familiar, olía a agave y madera. Las paredes estaban decoradas con fotografías en sepia de sus antepasados, junto a los campos de agave y los hornos de piedra. Para Amanda, cada botella no era solo una bebida, sino una historia, un pedazo de su identidad. «¿Segura que no quieres venir a la capital conmigo, hija?». La voz de Tiago interrumpió sus pensamientos. Su padre, un hombre de 58 años,
cuyo rostro curtido reflejaba décadas bajo el sol oaxaqueño, empacaba documentos en un maletín desgastado. Este contrato con la cadena de restaurantes podría cambiar todo para nosotros. Amanda negó con la cabeza, ajustando instintivamente el rebozo rojo que siempre llevaba como homenaje a su madre fallecida. Confío en ti, papá. Además, alguien tiene que supervisar la nueva hornada de espadín que estamos preparando. Lo que no dijo fue que también necesitaba distancia. Las discusiones con su padre sobre el futuro del negocio se habían intensificado en los últimos meses. Javier quería expandirse, modernizarse, mientras Elena luchaba por preservar la autenticidad que hacía único su mezcal. Cuando la puerta se cerró, tras la partida de su padre, Elena sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Se acercó a la ventana, observando los campos de agave que se extendían hacia las montañas. El cielo comenzaba a teñirse con los tonos anaranjados del atardecer, iluminando las puntiagudas plantas que parecían centinelas silenciosos protegiendo la tierra. El sonido de una camioneta acercándose la sacó de su contemplación. No esperaba visitas, y menos a esa hora. Entrecerró los ojos para distinguir el vehículo que se detenía frente a la destilería. Una camioneta negra con el logotipo de Destilerías Modernas, la corporación que estaba comprando pequeños productores en toda la región. Un hombre alto y delgado descendió del vehículo. Vestía jeans y una camisa azul arremangada que contrastaba con su piel morena. Había algo familiar en su manera de moverse, en la forma en que se quitó las gafas de sol, mientras avanzaba hacia la entrada. Cuando finalmente lo reconoció, Elena sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Rodrigo? El hombre se detuvo sorprendido antes de que una sonrisa lenta transformara su rostro. Elena Ramírez. ¿Han pasado qué? ¿10 años? Rodrigo Vega había sido su primer amor, un romance de juventud que terminó cuando él se marchó a estudiar a la Ciudad de México, prometiendo volver. Nunca lo hizo, hasta ahora. Los siguientes días se convirtieron en un torbellino para Elena. Rodrigo, ahora director de desarrollo de Destilerías Modernas, había regresado supuestamente para reconectar con sus raíces. Cada tarde, tras el trabajo, pasaba por la destilería con alguna excusa diferente. Probar el nuevo lote, discutir tendencias del mercado, compartir historias de la capital. Elena sabía que debía mantener cierta distancia profesional. Las grandes empresas como la de Rodrigo eran precisamente lo que su familia siempre había rechazado. Productores masivos que sacrificaban calidad y tradición por ganancias. Pero había algo en la manera en que Rodrigo hablaba de preservar las técnicas artesanales, en cómo escuchaba con genuino interés sus explicaciones sobre el proceso de fermentación que hacía que sus defensas se debilitaran. Una noche, mientras compartían una botella de mezcal añejo bajo el cielo estrellado de Oaxaca, Rodrigo le contó sobre sus años en la ciudad, sobre cómo nunca olvidó el sabor del mezcal de los Ramírez. «Podrías hacer tanto con este conocimiento, Elena», le dijo, sus ojos reflejando la luna. «Tu mezcal merece ser conocido más allá de estas montañas». Ella lo miró, dividida entre la desconfianza y un anhelo que creía haber enterrado años atrás. No todos queremos convertirnos en una marca internacional, Rodrigo. Este mezcal es nuestra vida, no un producto. Él tomó su mano entonces y Elena no la retiró. ¿Y si pudiera ser ambas cosas? ¿Y si pudiéramos proteger la tradición y al mismo tiempo asegurar su futuro? Lo que Elena no sabía era que, mientras ella redescubría sentimientos que creía olvidados, Rodrigo mantenía reuniones secretas con su padre, Javier García, acorralado por deudas que había ocultado cuidadosamente a su hija. Veía en Destilerías Modernas una última oportunidad para salvar el legado familiar. Ni siquiera Mercedes, la tía de Elena y hermana de Javier, sospechaba la verdadera razón detrás de la insistencia de su hermano por modernizarse. Mercedes, una mujer de 63 años cuyo conocimiento sobre las hierbas y procesos de destilación era legendario en la región, había sido siempre la guardiana de las tradiciones familiares. Su casa,
una pequeña construcción de adobe a pocos metros de la destilería. Era como un museo vivo de la cultura mezcalera de Oaxaca. Ese hombre tiene la mirada dividida, le advirtió Mercedes a Elena una tarde mientras observaban a Rodrigo examinar los alambiques. Ten cuidado, sobrina. Los hombres que regresan después de tanto tiempo siempre traen más que recuerdos en sus maletas. Pero Elena, cautivada por la promesa de un futuro donde pasado y presente pudieran coexistir, ignoró las advertencias. Lentamente, permitió que Rodrigo se adentrara no solo en su corazón, sino también en los secretos de la destilería familiar. De vuelta en el presente, el disparo resonaba aún en los oídos de Elena mientras veía a Rodrigo deslizarse lentamente hacia el suelo, pero no había sangre, solo confusión en su rostro. El viejo revólver de su padre había fallado, emitiendo apenas un fogonazo sin proyectil. «¡Maldita sea!», gritó Javier, avanzando amenazadoramente hacia Rodrigo. «Papá, detente». Elena se interpuso entre ambos hombres. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué intentaste dispararle?». Javier respiraba agitadamente, el odio emanando de cada poro de su piel. «Pregúntale a él sobre el contrato, Elena. Pregúntale qué pasó realmente en Ciudad de México». Elena giró hacia Rodrigo, quien se había incorporado, y ahora la miraba con una mezcla de culpa y determinación. «No quería que te enteraras así», comenzó Rodrigo. «Tu padre estaba a punto de perderlo todo. Las deudas, los préstamos que tomó para expandirse, destilerías modernas estaba dispuesta a comprar, pero él se negaba a vender». «¿Deudas? ¿De qué está hablando, papá?». La voz de Elena temblaba. Javier desvió la mirada, la vergüenza finalmente visible en su rostro envejecido. «Lo hice por nosotros, por el futuro del mezcal Ramírez. Necesitábamos modernizarnos, competir, pero los bancos... Así que decidiste vender nuestras recetas», interrumpió Elena, la comprensión cayendo sobre ella como agua helada. «Nuestro legado, nuestros secretos». «No», intervino Rodrigo. «Yo le ofrecí una alternativa, un contrato de exclusividad, no una venta. La receta seguiría siendo suya, pero Destilerías Modernas tendría derechos de distribución, les pagaríamos regalías, suficiente para saldar las deudas y asegurar el futuro de la destilería». Elena miró alternativamente a los dos hombres que más habían significado en su vida, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Y por qué ocultármelo? ¿Por qué las mentiras, las reuniones secretas? «Porque te conozco, hija», respondió Javier con voz cansada. «Sabía que te opondrías, que preferirías perderlo todo antes que comprometer una sola gota de nuestro mezcal». La destilería quedó en silencio por un momento, solo interrumpido por el burbujeo de los fermentadores y el ulular lejano de un búho. En ese instante, Elena comprendió la magnitud de la encrucijada en la que se encontraba. No se trataba solo de una traición, sino de visiones contrapuestas sobre el legado y el futuro. «El contrato aún no está firmado», dijo finalmente Rodrigo, sacando un sobre arrugado de su bolsillo. «Lo traje para mostrártelo, para que entiendas que no es lo que crees. Podemos modificarlo, incluir cláusulas que protejan la autenticidad del proceso, limitar la producción para mantener la calidad». Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Mientras leía el documento, una tercera figura apareció silenciosamente en la puerta de la destilería. «Veo que la verdad finalmente ha salido a la luz», dijo la voz serena de Mercedes. Los tres voltearon a mirarla. La mujer mayor avanzó con paso firme, su falda larga de colores vibrantes contrastando con la sobriedad de la escena. «Tía, ¿tú sabías de esto?», preguntó Elena, desconcertada. Mercedes asintió lentamente, sus ojos oscuros fijos en su hermano. «Javier nunca ha sido bueno guardando secretos, al menos no de mí. Pero hay algo que ninguno de ustedes sabe». Hizo una pausa, contemplando los antiguos alambiques como si buscara las palabras en el pasado. «La receta que tanto quieren proteger o vender no es la original». Un silencio atónito siguió a sus palabras. «¿Qué estás diciendo, Mercedes?».
Javier dio un paso hacia su hermana, confundido. Cuando mamá me enseñó el proceso, me confió dos versiones, la que todos conocemos y la verdadera, la que nuestros antepasados trajeron desde las montañas Mixe hace 150 años. La anciana sonrió con una mezcla de orgullo y melancolía. Esa receta nunca ha salido de la familia, siempre se transmite de mujer a mujer por si los hombres deciden hacer exactamente lo que estás haciendo ahora, hermano. Elena sintió que una oleada de emociones contradictorias la invadía. Traición, alivio, asombro y finalmente un extraño sentido de continuidad. Todo este tiempo había estado defendiendo una tradición cuyo núcleo más preciado permanecía aún oculto, protegido. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó a su tía, las lágrimas empañando su visión. «Esperaba el momento adecuado», respondió Mercedes, acercándose para tomar sus manos. «Y creo que ese momento es ahora». La Amuen. Revelación cambió algo fundamental en la atmósfera de la destilería. El peso de las decisiones pendientes seguía ahí, pero la desesperación había dado paso a una posibilidad que antes no existía. Tal vez no tenían que elegir entre preservar y avanzar. Tal vez había un camino intermedio. Rodrigo, que había permanecido en silencio, observando el intercambio familiar, finalmente habló. «Elena, entiendo si no puedes perdonar la forma en que manejamos esto, pero el contrato sigue siendo una oportunidad, no una sentencia. Podríamos crear una línea comercial con la receta que todos conocen mientras preservan la original para producción limitada, verdaderamente artesanal». Javier miró a su hija y a su hermana, el cansancio de años de preocupaciones finalmente visible en cada arruga de su rostro. «He cometido errores, tratando de proteger este legado a mi manera. Quizás es tiempo de confiar en la siguiente generación». Elena contempló el cuchillo que aún sostenía en su mano, testigo de cómo en cuestión de minutos su mundo había dado un vuelco completo. Lo dejó sobre una mesa cercana y respiró profundamente, el aroma del agave llenando sus pulmones como lo había hecho toda su vida. «Necesito tiempo», dijo finalmente, «para pensar, para entender todo esto, pero hay algo que sí sé. Cualquier decisión que tomemos, la tomaremos juntos como familia, sin más secretos». Afuera, las celebraciones del Día de los Muertos continuaban. Las calles de Oaxaca brillaban con el resplandor de miles de velas, y el aroma de cempasúchil se mezclaba con el del copal. Era la noche en que los vivos y los muertos se encontraban, cuando el pasado y el presente coexistían en perfecta armonía. Tal vez, pensó Elena, mientras miraba a las tres personas que representaban su pasado, presente y posible futuro. Ese era precisamente el equilibrio que necesitaban encontrar para su mezcal, honrar a los ancestros mientras aseguraban que su legado tuviera un mañana. Un año después, la destilería de los Ramírez lucía diferente. Nuevos alambiques de cobre brillaban junto a los antiguos, y un pequeño edificio moderno se había integrado respetuosamente a la estructura tradicional. Pero el cambio más significativo no era visible a simple vista. Elena observaba con satisfacción cómo los visitantes recorrían las instalaciones, escuchando atentamente a Mercedes explicar el proceso de destilación. El tour terminaba invariablemente en una degustación donde se presentaban dos líneas de mezcal: Herencia, la marca comercial distribuida por destilerías modernas en colaboración con la familia Ramírez, y Secreto Ancestral, una edición limitada producida exclusivamente en la destilería familiar según la receta original que ahora Elena conocía. Rodrigo apareció a su lado, ofreciéndole una pequeña copa de mezcal. «Los compradores de Chicago quedaron impresionados», comentó. «Dicen que nunca habían visto un modelo de negocio que respetara tanto la tradición mientras abrazaba el futuro». Elena sonrió aceptando la copa. Su relación con Rodrigo había tomado un nuevo rumbo, uno construido sobre la honestidad y el respeto mutuo. No era el romance que alguna vez soñó, sino una asociación basada en valores compartidos y en la pasión por preservar algo valioso.
¿Sabes qué me dijo mi tía ayer? Preguntó contemplando el líquido cristalino. Que nuestros ancestros estarían orgullosos, no por mantener intactas sus técnicas, sino por adaptarlas para que sobrevivieran. En un rincón de la destilería, Javier conversaba animadamente con un grupo de jóvenes aprendices, compartiendo conocimientos que alguna vez temió se perderían. La carga de las deudas se había aligerado, y con ella, el peso que parecía haber llevado sobre sus hombros durante décadas. Creo que tenía razón, respondió Rodrigo, observando la escena. Las tradiciones solo permanecen vivas cuando encuentran su lugar en el presente. Elena asintió, alzando su copa en un brindis silencioso. El mezcal capturó la luz del atardecer, brillando como ámbar líquido, recordándole que algunas cosas, como la verdad y el valor de las raíces, solo mejoran con el tiempo.